Muy bien, niños, continuando con la actividad de historia, vamos a ver el aprendizaje esperado que dice: describe cambios y permanencias en algunas manifestaciones culturales de la época. Para eso vamos a leer las páginas 63 y 64 del libro de historia y vamos a contestar la actividad en la libreta. En estas páginas viene el subtema que dice aspectos de la cultura de México y viene un texto de 2 páginas que vamos a ir leyendo. Dice que la cultura mexicana quedó marcada por décadas de guerra civil e intervenciones extranjeras. Todo este tema ya lo vimos, ¿verdad? La guerra entre liberales y conservadores, así como la invasión extranjera de Francia. La defensa de la libertad y la soberanía despertaron el sentimiento nacional de la población, el sentimiento de ser parte de México, ¿verdad? Como patriotismo, el cual se manifestó a través de la literatura, la pintura y la música. Así, estos años la cultura buscó resaltar la historia, tradiciones, paisajes y costumbres que mostraran lo mexicano. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. Antes no habían libros sobre este tema. Ahora sí, empezaban a contar la historia de México dentro de libros escolares. También se editaron publicaciones como la revista Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano, que entre sus colaboradores tuvo conservadores y liberales, como Guillermo Prieto, Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, José María Roa Barcena y José Tomás del Cuellar. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar historia y geografía en México, entre ellos Manuel Orozco Iberra, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Luis González Obregón, Joaquín García y Casbalceta y José María Iglesias. En las letras, el nacionalismo llegó la aparición de las novelas históricas y narraciones costumbristas. Entonces empezaron a salir novelas históricas, además de narraciones costumbristas, que eran llamadas así porque describían las costumbres que tenía el país, ¿verdad? Muy bien, el costumbrismo, que es esto de explicar las costumbres del país y las formas de vida, también se dio en la pintura, ¿sí? Algunos de sus representantes más destacados fueron Hermenegildo Bustos y José María Estrada. También para estas fechas, en 1854, Francisco González Bocanegra compuso el himno nacional mexicano, ¿sí? El que conocemos y cantamos los lunes durante los honores a la bandera, con música de Jaime Nuño. Esta obra es quizás la muestra más representativa del nacionalismo de la época. También de esta forma se fundaron escuelas como la Escuela Nacional Preparatoria, además de que durante el gobierno de Benito Juárez se construyeron muchas escuelas en el país, donde dejaban de lado lo que era de la iglesia, lo religioso, y daban a conocer temas científicos. Recuerden que durante el gobierno de Benito Juárez fue cuando quitaron todo lo religioso, que las iglesias podían seguir enseñando lo que es su religión, pero tenían que estar fuera del gobierno, no podían tomar decisiones dentro de, ¿verdad? Entonces a los estudiantes en las escuelas se les dejó enseñar temas religiosos para adentrarlos en las ciencias, como la biología, la geología y la medicina. También durante el siglo XIX, en distintos lugares del país se construyeron teatros y espacios para espectáculos públicos, además de pues los palenques para las peleas de gallos, las plazas para corridas de toros. Y durante el gobierno de Lerdo de Tejada, en 1873, se inauguró el ferrocarril México-Veracruz, ¿sí? Para mejorar la comunicación y el crecimiento económico del país. Entonces, aquí nos pide la tarea que escribamos y dibujemos elementos que aparecieron durante la época de la Reforma hasta la República restaurada, pero elementos que sigan funcionando o que sigan existiendo en la actualidad. Por ejemplo, yo aquí subrayé mucho, ¿se dieron cuenta? Con amarillo subrayé muchos temas y podemos decir cuáles de todos estos elementos que subrayamos siguen formando parte de nuestra actualidad. Bueno, por ejemplo, a lo mejor yo puedo decir, pues los libros escolares de historia nacional siguen existiendo en la actualidad, ¿verdad? Entonces yo en mi libreta voy a poner aquí libros escolares de historia nacional y hago un dibujito del libro de historia. ¿Qué otra cosa parece que siga existiendo en la actualidad?
Pues el himno nacional mexicano, ¿verdad? Sigue existiendo y sigue sirviendo, funcionando. Entonces yo puedo poner aquí el himno nacional mexicano y hacer un dibujito, una bandera o algo así, ¿verdad? Que represente esa palabra. Entonces, todas estas palabras que subrayamos, no las van a escribir todas. Revisen y piensen cuáles siguen existiendo en la actualidad y siguen formando parte de nuestra cultura. Esos que ustedes elijan son los que van a escribir y van a dibujar. Y sería la actividad de historia del día de hoy.